Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta ventanita saludable, en donde estamos viendo desde hace algunos encuentros todos los temas relacionados con los accidentes que se pueden producir en el hogar, cómo prevenirlos, y ahora estamos viendo qué hacer ante algún accidente, algún problema, cualquier tipo de inconveniente que tengamos, cómo resolverlo, ¿no? Según sea la situación. Hoy vamos a ver específicamente dos casos. Uno de ellos es los accidentes con la electricidad, algo que puede ser bastante común porque en el hogar hay cantidad de enchufes, como en esta imagen estamos viendo la famosa zapatilla recargada de conexiones, y también tenemos muchos electrodomésticos, además de todos los dispositivos que cada uno tiene en forma personal y en forma grupal, ¿no? Como sea la televisión, una grabadora, la radio. Hay muchos que son para la familia, pero después cada uno tiene sus propios aparatos personales. Entonces es como que a veces está un mismo ambiente, una misma casa sobrecargada, ¿no?, de actividad eléctrica. Entonces tenemos que ser precavidos con el uso, siempre tener una buena conexión, ¿no? Hay que cada tanto renovar los cables, hacer, mejor dicho, una buena inspección, y a veces es necesario algunos tramos cambiarlos. Entonces, no solamente en el hogar, también tenemos nuestro ámbito laboral, que también es como nuestra segunda casa, se puede decir, porque es un lugar donde estamos muchas horas en el día y que también tenemos muchos artefactos eléctricos, y es necesario también ahí tener el cuidado necesario. Y también pueden ocurrir en el aire libre, cuando estamos afuera, pueden ocurrir algunos accidentes eléctricos. A veces son cosas sencillas, simples, nos da ese famoso toque que nos hace saltar, y bueno, queda ahí, pero a veces son muy graves y puede llevar a la electrocución o al shock eléctrico, con consecuencias muy terribles, incluso pueden ser letales. Entonces, prestemos atención al tema de la electricidad. Y, por ejemplo, en nuestra casa, la manipulación de estos aparatos eléctricos, muchas veces que pueden estar en mal estado, ¿no? A veces no nos damos cuenta que hay un enchufecito o algún cable que está empezando a deteriorarse, y entonces todo eso tiene que ver. Son detalles mínimos que a veces parece que no tuviesen importancia y realmente la tienen. Y después a veces manipulamos esos aparatos con las manos húmedas, no nos damos cuenta o estamos descalzos, y si tiene algún desperfecto nos va a perjudicar, vamos a sentir el impacto de esa corriente eléctrica. Si es un trabajador, ya sea que el trabajador, el electricista, esté trabajando en nuestro hogar o en la calle, en el lugar que sea, pero es un trabajador específicamente de esa rama, ya tiene su seguro, ya el riesgo corre también por su cuenta, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a auxiliarlo. Es como decir, bueno, hay que tener en cuenta para la emergencia o para llamar a un determinado lugar para el auxilio. Y después nos puede sorprender, como decíamos, la naturaleza, ¿no? Cuando estamos en el campo, estamos afuera, no podemos guarecernos en algún lugar cerrado, entonces los rayos de las descargas eléctricas son sumamente peligrosos y pueden
causar la muerte. Entonces, es importante porque pueden caer en forma directa sobre el cuerpo. Ahí la necesidad de resguardarse, de estar en un lugar donde no haya ni metales ni agua, pero ahora lo vamos a ver en mejor detalle. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir los accidentes en el hogar? Un poquito ya lo estábamos hablando recién, ¿no? En el caso, acá vemos esta foto de los niños que a veces son muy inquietos y curiosos, por supuesto, entonces se ponen a jugar y a investigar. Es un lugar donde a los chicos les llama la atención tremendamente los huequitos, esos agujeritos que hay en los enchufes. Ahí hay que tenerlos siempre protegidos, ¿no? Y también no emplear secadores, radios, aparatos de cualquier tipo que sean eléctricos en el cuarto de baño, porque sabemos que el agua es una conductora perfecta de la electricidad y a veces nos parece que teniéndolo lejos de la bañera, si es que estamos por ir a bañarnos, pero también está todo lo que hay en el baño, está justamente para ser usados con agua. Entonces, ese es el peligro, que no nos damos cuenta y puede ocurrir un accidente. Después lo que tenemos que tener siempre bien, en buen estado, es la conexión eléctrica, ¿no? Como decíamos al principio. Las instalaciones eléctricas son sumamente importantes. Hacerlas ver cada tanto no está malo. Cuando vemos que algo no está funcionando del todo bien, llamar al profesional que nos va a asistir, que va a revisar y va a ver si es que está todo bien o hay alguna pequeña falla necesariamente, hay que reponerla, arreglarla. Después los electrodomésticos siempre tienen que estar correctamente instalados. A veces no nos damos cuenta y están en un lugar que puede ser peligroso, que se pueden caer o que tengan donde nosotros lo enchufamos, hay tal vez en una zapatilla donde ya hay otras cosas y bueno, algunos necesitan mucha potencia y ahí hacen que haya algún tipo de descarga, ¿no? Tenemos que reparar siempre todos los aparatos y todas las tomas corrientes de electricidad que puedan tener algún problema. A veces una rajadura no es digna de nuestra atención y sin embargo puede provocarnos algún problema serio. Y después, sobre todo si hay niños como los de esta imagen, es necesario proteger siempre todos los enchufes, las zapatillas, porque ellos van siempre donde está el peligro. Parece increíble, pero realmente es así. Incluso a veces, ahora ya no se usa tanto el tejido, pero siempre me acuerdo que, por ejemplo, en mi casa, donde las abuelas, las tías, las mamás, todos, incluso yo siendo muy jovencita, nos gustaba todos tejer, y a un primito mío se le ocurrió ir a poner la aguja, le llamaba la atención, fue a poner la aguja justamente en el agujerito del enchufe, así que no se quedó pegado de milagro, pero realmente hay que tener cuidado con todo esto. ¿Qué hacemos cuando alguien recibe una descarga eléctrica, no? Entonces, lo primero que hay que hacer es salir corriendo y cortar la fuente de la descarga, ¿no? Lo primero que hacemos es bajar la palanquita que da electricidad a todo nuestro hogar, ¿no? A veces en casas grandes o que tienen distintos ambientes donde se usan potencias diferentes, bueno, vamos a la fuente que es de donde está viniendo esa corriente que está causando el problema. Y después lo que hacemos es la llave térmica, ¿no? Como se dice. Hay muchos aparatos ahora que cuando hay cualquier tipo de problema enseguida se corta la electricidad, ¿no? El famoso disyuntor, y me imagino que también puede haber nuevos aparatos
como avanza la tecnología, puede ser que haya cosas más modernas y más fáciles de pronto para manejar, manipular en la casa. Entonces, cuando no podemos o es necesario o no nos damos cuenta porque estamos en un lugar donde no sabemos dónde está esa palanquita, es necesario sacar a la persona, ¿no? Cortar esa conexión entre la corriente y la persona. Entonces, lo que hacemos es pararnos en una superficie que esté seca, por supuesto, ver que tengamos nosotros, sobre todo zapatos o zapatillas con goma, que no conduzcan electricidad, nunca estar descalzos, por ejemplo, que abajo de nuestros pies haya madera, plástico, goma, no una superficie húmeda o metálica. Y apartamos a la persona que está sufriendo el accidente para retirarlo, ¿no? Lo más rápido posible. Y lo que tenemos que hacer en ese caso es lo que vamos a ver en esta imagen, que es muy elocuente. Por supuesto, si estamos con otra persona, que alguien llame a emergencia, más vale. Pero si no apartamos a la persona con un palo, algo que sea de madera, y lo recostamos sobre el piso. No tocarlo nosotros en forma directa, porque nos va a pasar la corriente que él está experimentando. Entonces, lo que hacemos es tratar de tirarlo, ¿no? Con una madera, un palo, lo que sea, sacarlo del peligro y entonces lo ponemos boca arriba. Si sufrió quemaduras, lo tratamos como habíamos visto en algunos encuentros anteriores, cómo se tratan las quemaduras según el grado que sea. Y si no tiene ningún tipo de lesión de ese tipo, le hacemos fricciones enérgicas, le refrescamos la cara, le damos a oler alguna sustancia fuerte como vinagre o amoníaco para hacerlo reaccionar, porque lógicamente está desmayado. Entonces, si vemos que de ninguna manera recobra el sentido, tenemos que hacerle el RCP, que eso también es interesante poder aprenderlo en algún momento. Es sumamente beneficioso contar con ese aprendizaje. Entonces, en el caso de que haya tormentas eléctricas, por ejemplo, y estamos en un campo abierto donde no podemos repararnos, protegernos, lo que hacemos es evitar estar cerca de un árbol, porque miren cómo, en esta imagen se ve bien clarito, cómo el árbol atrae al rayo. Lo mismo no estar en un puente metálico, en una entrada de cuevas, en postes de alta tensión justamente, o donde haya antenas, porque todo eso atrae a los rayos. Y si estamos ahí, nos va a afectar, por supuesto. Entonces, lo que sí hacemos es tirarnos al piso en un lugar así abierto, lejos de los árboles, de todo esto que recién contamos, y nos ponemos de cuclillas, ¿no? Con la cabeza bien baja y los brazos abrazando las rodillas, o sea, bien protegidos, y lo que quede al descubierto sería la espalda, ¿no? Entonces, de esa manera esperamos que pase la tormenta eléctrica. En el caso de encontrarnos adentro de un automóvil, no tenemos que bajarnos, porque el auto con las ventanillas cerradas, las luces apagadas, la radio desconectada, o sea, como el auto totalmente apagado, como muerto. Y nosotros adentro, si cae un rayo, la estructura metálica va a permitir que actúe como una jaula y nos va a estar protegiendo. Las personas que estén adentro no van a sufrir
ningún tipo de lesión. Ahora, si estamos con la radio conectada, si nos olvidamos de apagar las luces, ahí puede producirse, sí, un fogonazo, por ejemplo, pero de lo contrario, el auto nos sirve como de caparazón. Nunca abrir un paraguas en una tormenta eléctrica, porque atrae a los rayos. Nos tenemos que desprender también de cualquier elemento de metal voluminoso, como ser si estamos yendo o volviendo o en el medio de un juego de golf, un bate de béisbol, cañas de pescar que tienen muchos aparatitos, muchos elementos de metal, o cualquier objeto similar que pueden atraer la descarga. Lo mismo si estamos en una pileta, en una casa quinta, en nuestra casa, aunque sea una pileta chiquitita, salir siempre del agua. Si estamos en el mar, lo mismo, salir y protegerse, resguardarse, porque sabemos que esos son conductores de electricidad. Y después tenemos el caso de la fiebre. Muchas veces, de pronto, estando en casa y estando bien, no tenemos problema y empezamos a sentirnos un poco afiebrados, ¿no? Entonces, hay veces que no le prestamos mucha atención porque viene la fiebre o febrículas, el estar así calentito, sentirse con cansancio, sueño, y después se pasa. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero vamos a ver cuándo la fiebre persiste, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuál es la temperatura corporal. Generalmente oscila entre los 36,2 y los 37 grados centígrados, ¿no? Cualquier valor por encima de estos 37,2 empieza a ser febrícula. Ya si sube subiendo, tenemos que considerar que es una fiebre que debemos atender. Cuando la fiebre aumenta puede ser por distintos motivos. Puede ser por un ejercicio físico intenso, puede ser por calor, a veces un mínimo cuadro de insolación provoca un poco de fiebre, dolor de cabeza, malestar general. A veces también puede ser causado por una infección viral o bacteriana. Esos son los casos que hay que considerar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la persona que está cursando un cuadro de fiebre persistente, no baja por ningún motivo y al contrario, empieza a subir, aunque sea linitas, ¿no? Que nos parece que en cualquier momento baja y sin embargo dura y empieza a subir, es necesario concurrir al médico enseguida porque él, el profesional, es el único que tiene las herramientas necesarias para determinar qué está provocando esa fiebre y cómo hay que tratarla, ¿no? Entonces, a veces es cuestión incluso de horas, cuando la fiebre empieza a subir de manera muy, muy elevada y rápidamente. Acá tenemos entonces el cuadro de cómo tenemos que considerar a la fiebre, cómo la clasificamos, ¿no? Ahí tenemos que entre 36 y 37 es la temperatura normal del ser humano. Cuando va de 37,1 a 38,1 ya es febrícula. Prestemos atención, que también se puede ir en cualquier momento, ¿no? Si es por causas así, a veces un dolor estomacal, una pequeña indigestión, incluso alguna situación emocional puede levantar fiebre, ¿no? Cuando va de 38,1 a 38,5 ya es fiebre leve. Entre 38,5 y 39 es fiebre moderada. Y más de 39 es fiebre alta. Y siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque sabemos que es peligroso
la fiebre muy alta y que perdure demasiado tiempo. ¿Cómo tratamos un cuadro de fiebre, no? Cuando la fiebre es elevada, como decíamos recién, entre 39 y 40, tenemos que acostar al paciente, porque a veces lo que hacemos siempre es llevarlo a atención médica o llamar para que vengan a casa. Pero a veces estamos en lugares alejados donde el profesional puede tardar, donde nos puede a nosotros costar el hecho de llegar rápido. Entonces lo que hacemos es acostarlo y lo dejamos con poco abrigo, que esté fresco y que también el lugar sea fresco, silencioso, tranquilo, para que no haya ningún elemento que pueda ponerlo tensionada a la persona que está sufriendo esta fiebre. Y también ponerlo a resguardo de las corrientes de aire, porque lo estamos desabrigando, sobre todo en las épocas invernales, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es aplicar compresas frías o esas bolsitas de hielo en la cabeza, también puede ser en el pecho, pero yo diría más convenientemente bajo las axilas. Muchas veces es necesario también en la entrepierna. Esos son los lugares donde ayudan a bajar más rápidamente la fiebre. Y le humedecemos todo el cuerpo con una esponjita o un trapo mojado en agua, ¿no? Vamos pasando por el cuerpo estas así compresas húmedas, como para ir refrescando todo el cuerpo, ir bajando esa temperatura. Y si luego de un tiempo no resulta nada efectivo, entonces lo podemos introducir en un baño de agua templadita, ¿no? También que beba mucho líquido, agua por supuesto, y con eso evitamos que se vaya deshidratando, que eso es muy peligroso también. A veces se producen vómitos o dolores intestinales, dolores de garganta, puede haber tos, erupciones cutáneas, entonces ahí enseguida necesita atención médica, sí o sí, porque ya está manifestando que hay algo más y que es importante lo que le está pasando y requiere de la atención de un profesional. Cuando el enfermo es un adulto, lo que podemos administrar, siempre dicho por profesionales de la salud, es el paracetamol, ¿no? Aunque siempre es el médico el que va a decir qué es lo que tiene que tomar que sea lo más adecuado, pero ese es algo, esta medicina que, digamos, no va a producir nada malo, sino que va a ayudar a bajar justamente la fiebre. Y bueno, después ya será el médico quien lleve adelante el tratamiento. Pero por lo menos nosotros estamos sabiendo cómo actuar, cómo comportarnos en estos casos, que son muy importantes. Así que con esto cerramos lo que sería el tema de accidentes domésticos. Y en el próximo encuentro, que ya sería el primer jueves de junio, perdón, de mayo, estamos en abril, en mayo, que sería el 5 de mayo, entonces vamos a ver algunas generalidades más y cómo armar y mantener bien, correctamente, un botiquín en casa y para el viaje, si necesitamos transportarnos, si nos vamos de vacaciones, aunque sea pasar 2, 3 días a otro lugar, a una casa quinta, incluso a casa de familiares. Nuestro botiquín es imprescindible, llevarlo con nosotros. Así que eso es lo que vamos a ver en el próximo encuentro, agradeciéndoles esta presencia del día de hoy. Muchas gracias y buena tarde.